voy a compartir con ustedes parte de los resultados que emanan de un trabajo realizado hace ya algún tiempo y que comienzo a exponer. Con su buen permiso, señores. Desde junio del año 2008, con el patrocinio del Departamento de Música de la Universidad de La Serena, iniciamos junto al Grupo de Estudios de Música Andina un proyecto de investigación etnomusicológico que se interesó en la movilidad musical vivenciada por un grupo de laquitas de la ciudad de La Serena, quienes fueron invitados a participar como banda de pueblo en la comunidad aymara de Upagama, en el norte de Chile, por motivo de la celebración de la fiesta de su santo patrono católico. Este equipo investigativo, liderado por Lina Barrientos y en coinvestigación con Marcos Jape, Raúl Marín, Gabriel Contreras y quien habla, los 4 integrantes a la vez del grupo musical de la Quita Jaime, el grupo en cuestión, consiguió el año 2009 recursos del Fondo de Fomento de la Música Nacional del Consejo de la Cultura del Gobierno de Chile para continuar el trabajo en la publicación de un disco compacto. Con este disco se testimonia los alcances de la modernización y la globalización como elementos culturales que intervienen, ritos, ceremonias, músicas que están involucradas con ellos. Voy a hacer el cambio de micrófono, permiso. Podemos ver en la diapositiva la portada de este disco y aun cuando no es tan nítido el paisaje, ahí abajo en alguna parte de esa quebrada estaba la comunidad de Usmagama. Este disco fue configurado con grabaciones in situ en la fiesta del año 2008 y algunas grabaciones, parte del repertorio, que era el elemento central que le da sentido a este disco, que fue grabado en estudio, del repertorio tocado, pero que no hubo posibilidad de rescatar desde los equipos que usamos para el registro. Esta exposición está recusada de los antecedentes que pudimos observar en esta participación directa. Y además de la discusión bibliográfica específica sobre el tema, que vale decir es escasa, por lo menos en las indagaciones que nosotros hicimos, también fueron consideradas de forma importante como fuente de referencias una gran cantidad de conversaciones con ancianos y otros habitantes aymaras y atacameños, algunos músicos y otros que no eran músicos. Y me permito mencionar y reconocer a don Amador Carpa, a don Eugenio Chayapa, a don José Sánchez y don Félix Panel como parte de este grupo de personas con las que conversamos bastante. Transhumancia y música definen en gran medida los aspectos que determinan la existencia y prácticas experimentadas por los actuales grupos de laquitas en Chile. En el mismo sentido, los principios de complementariedad y reciprocidad, como testimonio antiguo de organización entre las culturas originarias andinas, median hasta nuestros días sustentados en lo memorial y la oralidad. Los laquitas en Chile, aun cuando a Agustín ya se han entregado bastantes datos y quizás muchos de ustedes también ya los conocen y los han visto, pero para quienes no, decir que son agrupaciones musicales masculinas ejecutantes de siku o zampoña que surgen en las comunidades aymaras situadas en la quebrada de Aroma hacia la cordillera de la ciudad de Iquique. Poblados como Jaime, Azotoca y Chiapa caracterizan sus festividades con estos grupos musicales desde hace varias décadas. No es posible determinar con total certeza el momento preciso en que surgen los laquitas. Sin embargo, los relatos de viejos músicos aymaras prepondera la idea de que esta manifestación fue adoptada y adecuada tras la llegada a estas localidades de familias provenientes de la provincia peruana de Puno, en las primeras décadas del siglo pasado. Hay aquí una cuestión interesante respecto de lo que menciona recién Agustín en cuanto a que existen patrones comunes a la ejecución musical de todos los grupos sicuri en general. Una de ellas tiene que ver con estas formas de ejecución alternando. Algunos hablan de diálogo, no estoy tan de acuerdo con esa idea. Podemos luego volver sobre ello. Pero cuestiones como la tonalidad y el dato que entrega Agustín
esta medida que hace que las medidas antiguas de las tropas fueran en la tonalidad que nosotros asumimos como sol mayor. Y en el caso de las culturas hablan de taquín o medidas, un poco lo señaló también antes el libro. Aun cuando es razonable inferir anterioridad de existencia de la quinta a esta época, no ha sido posible aún para mí encontrar testimonios que me permitan evidenciarlo. Es útil a los propósitos de esta exposición y tomando la referencia temporal que acabo de mencionar, distinguir al menos 3 momentos en la existencia, origen e historia de los laquitas en Chile. En un primer momento ubicado entre las décadas de 1930 a 1960 y por supuesto la posibilidad anterior a ella, como acabo de mencionar, lapso en el cual esta manifestación se encontraba mayoritariamente en su entorno cultural, según testimonio de los viejos músicos con los que nos encontramos, no solo a través de este trabajo, sino que en nuestras andanzas en general. Cuando digo andanzas no siempre son con fines investigativos, también tienen que ver con la vivencia de andar con la familia, porque provengo de allá, y con la atención que me genera los sonidos y la música en particular. Un dato de la movilidad de aquel lapso nos lo dio un músico estando en una gama. Decía que en ese momento los laquitas pertenecían y representaban a sus comunidades de origen: Guaviña, Cibaya, Usmagama, Chusmisa, etcétera, que son todos poblados aymaras cercanos a esta zona, y que venían de un pueblo a otro trayendo el santo del pueblo o la virgen del pueblo, más el santo del grupo con su estandarte, y venían desplazándose a la comunidad para celebrar la fiesta de aquel pueblo. Obvio que en ese momento las comunidades estaban habitadas porque había siembra, porque había cosecha, y aún no se producía el desplazamiento que va a determinar el segundo momento que yo quiero situar para poder guiar esta conversación, y que se encuentra entre las décadas de 1960 a 1990. Obvio que todo esto es aproximado, sería muy difícil precisar fecha, ¿no? Tiempo durante el cual se produce un fuerte desplazamiento definitivo de familias aymaras hacia las ciudades cercanas: Iquique, Arica, Calama, Antofagasta y otras. Entre varios motivos posibles, especialmente los laborales y los comerciales, se encuentra la creación o el establecimiento de la zona franca de Iquique, el año del 72-73, primeros meses del año 73, termina de producirse, digamos, la oficialidad de ese punto de encuentro en el comercio, y eso invita y genera mucho interés. Yo no estoy informado si solo por trabajo o por algunas actividades conexas a él que puedan haber surgido. Y las familias se desplazan entonces hasta las ciudades, abandonando en gran medida sus pueblos. Me imagino que eso también pudo haber sido paulatino. No tengo cómo asegurarlo. Evidencia de esta época en respecto a la laquita es los primeros registros en cassette que hace la agrupación Laquitas de Jaime, quienes con este trabajo producido en el estudio Carreras de Iquique dan a conocer fuera del entorno cultural próximo de los laquitas, por lo menos en su origen, y ya empieza además a viajar fuera de Iquique y de la región, y por qué no fuera del país. Una última etapa sería desde los años 90 hasta nuestros días, y puesto que ahora es posible reconocer una proliferación de grupos de laquitas no solo en Chile, sino que también fuera del país. Existen varios grupos que ya están originados por chilenos que viven fuera o de otras personas extranjeras que se han interesado y que representan de una forma laquita, digamos, en sus países. Entre las características musicales que configuran un elemento de los laquitas podemos... quería decir que esta foto del segundo disco de los laquitas de Jaime aparecen de fondo el mar, y aparece en la carátula utilizada esta fotografía buscando una locación que da cuenta no del entorno
natural de los laquitas, sino que ya busca, o sea, ahí se produce un desplazamiento también en la construcción, digamos, de lo que ellos buscaron. No lo sé si ellos, el sello, quieren comunicar en la venta o en compartir este cassette. Respecto del cuerpo cronológico, ya Tim lo ha caracterizado muy nítidamente. Está constituida por 4 registros de siku, también denominado como laquita, pusa o zampoña, y estos son zanja, que es el registro más grave, por lo tanto el instrumento más grande, y que está ahí en duales. Me parece que en general el lira, que es, digamos, el que guía o el que sostiene la construcción de la melodía, es el que tiene menos tubos. En muchos casos coincide, como lo que mostró el Linda también. En el mundo del siku hay tantas particularidades en cada una de sus comunidades. Pero en general la laquita está organizado en lira y arca. Ira el que tiene menos tubos, arca el que tiene más tubos. Ira es también denominado como primera, arca como segunda, ira como macho, bien lo dijo Agustín, arca hembra. Ira el que guía, arca el que sigue, y eso está relacionado a la forma en que se construyen los tonos o melodías que ejecutan los laquitas. Luego, en relación de quinta superior, está la contra, en Quechua le llaman en Bolivia, a una distancia de quinta, y funcionan todos los tubos en paralelo, todos y cada uno. Luego viene el lico, que está a una octava sobre la zanja, esa es su relación, y sobre el lico otra octava, que es el chuli, muy bien, insisto, lo presentó recién el compañero. En la actualidad, y dependiendo de la cantidad de músicos que integran el grupo, se utiliza actualmente un registro de octava inferior a la zanja, que es denominado como zanjón, toyo o bajón. Algunos grupos como Pusilimaca o laquitas de muchachos que se organizan aquí en Santiago para el encuentro organizado por Marcos Pérez en el Cerro Blanco, lo han utilizado actualmente. No es tan común, porque además demanda mucho esfuerzo físico. Antiguamente la tonalidad más utilizada era sol mayor. Hay un dato nuevo que yo no tenía a la vista y que ahora me interesa, respecto de los 21 centímetros, digamos, que terminan el largo de la caña. Los constructores bolivianos, los lurí, en realidad tienen las medidas por taquiñas, que son cañas marcadas, y así construyen los sikus de la misma forma por mucho tiempo, y se otorga entonces un rasgo de identidad ahí. Pero también, hablando con don Bonifacio Quispe de Guarata, alguna vez decía que antiguamente construían por la medida de las manos, machilla, pachilla, entonces hacían cortes en los tubos de caña, y de esa forma el largo, la tonalidad y todas las relaciones que suceden hacia arriba dependían en efecto del largo de la mano del constructor. Y ese constructor que atendía la tropa de ciertas comunidades, entonces le otorgaba también ahí un indicador. Coincidía con lo que nosotros hemos adaptado luego como sol mayor sobre la tía de mi menor, y en la actualidad también se prefiere la tonalidad del do mayor en la menor y si bemol mayor, sol menor, por una cuestión de facilidad del canto que quede un poco más agudo. Ya voy a volver sobre aquello. Sobre la forma de ejecución, responde a la particularidad de ser tocada en par. Un mismo instrumento está dividido en dos. Uno tiene, por ejemplificar, el do, el otro el re, el siguiente el mi, el fa, etc., dependiendo de la tonalidad que esté. Y entre los dos, digamos, construyen una melodía. El objeto que existe por definición. Para construir entonces las melodías, claro, se hace necesaria la implicación de los músicos, tal como señala Esterman y Peña. Se evidencia la importancia del sentido ético fundamental indoamericano en el pensamiento andino, que define el principio de toda vida, de todo actuar y saber, manifestando que en la relación, manifestado en la relación, pues en el entorno cultural originario, sin relación no hay individuo, no se valida su existencia. Valencia Chacón explicita esta técnica interpretativa dual basándose en la definición que una importante cantidad de comunidades aymaras, según dice Valencia Chacón,
hace sobre ella en la frase de Jactasiña y Campi al Campi, que quiere decir estar de acuerdo el ira con el arca. No he encontrado yo en conversaciones con músicos de la quinta chileno validación de esta idea, o sea, no como definición, digamos, sí en el hecho, pero no como definición. A todos les he dicho esto y ninguno me ha contestado de alguna forma corroborativa. La cantidad de ejecutantes de la quita varía entre 4 ejecutantes de SICU hasta más de 20, dependiendo de la cantidad de integrantes que pueda conseguir o reunir la banda. Tenemos la fotografía de la agrupación Cusir y Marca, que es una de las que generalmente presenta más integrantes en Chile, son de Arica, liderada por don Rodomiro Huanca, un gran amigo. La distribución está en un par de músicos que ejecutan la zanja, otro par de músicos que ejecutan la contra o el chuli, que es el registro más pequeño o la que está en la quinta de la relación, y una gran cantidad, dependiendo de los que se suman, que ejecutan el lico. Lidera la tropa el músico que ejecuta el lira y que toca la zanja, y que además es en general el que tiene más experiencia dentro de la banda. O sea, no hay no cualquiera, digamos, el líder o el caporal así denominado, sino que tiene que presentar ciertas características como también decía Linda recién, ¿no? Ser como una bolsa de melodías, de memoria, dar indicaciones adecuadas, de tener claridad. Veremos luego sobre también noción de la ritualidad a la que participa. En el caso de la ciudad, puede que eso no interese tanto. Algunas variaciones que han existido en las características musicales de la quita durante las diferentes etapas de su existencia. En una primera etapa, la materialidad, que antiguamente eran tallos de bolilla y construidos utilizando cañas de distintos tipos de bambú, songo, altoben, jime, berbejo, por ejemplo, y que después variaron por don Martín Coll, un músico ariqueño, iquiqueño, tocador de la quita. Reconocen varios que fue uno de los que cambió y empezó a construir las de PVC ante la escasa posibilidad de adquirir nuevas zampoñas y también la fragilidad que no soportan, digamos. Otras son las variaciones de la interpretación del bombo, han cambiado la forma de tocar ciertos ritmos, como el guayno, por ejemplo, o la incorporación actualmente de mujeres también a las tropas. Esto ha sucedido principalmente en la ciudad. Y luego ya en el interior de Calama yo conozco por al menos 2 agrupaciones que están integradas también por mujeres. Don Félix Paridi, ante la pregunta de qué le parece a él, digamos, este cambio, este fenómeno, dice, bueno, si los hombres no quieren tocar, ¿qué toque la mujer? En cambio, al interior de Iquique, sobre todo en el área del altiplano, lo ven no como una posibilidad, porque no es solo el hecho de poder o no tocar, sino que eso simbólicamente implica otros riesgos que tienen que ver con los procesos climáticos, etc., con alterar, digamos, el equilibrio. Esa discusión es muy compleja y no disponemos en este caso del tiempo para profundizar en ella. Respecto a la práctica musical, es importante señalar que los ruralistas en su origen responden a la ritualidad ceremonial y festiva en su entorno cultural. Actualmente ese entorno cultural se ha ampliado, ya lo he declarado, y entonces responden a otra ritualidad, a otro rito, a otra ceremonia. En el caso de las comunidades aymaras y aracameñas, esta ritualidad está muy presente en la celebración de santos patronos, fiestas de nacimiento y Pascua de Enero, el 6 de enero, fiestas marianas y otras celebraciones católicas. En el caso de las ciudades, prepondera la práctica de requitas en peñas folclóricas, actos oficiales, conciertos musicales, marchas sociales y pasacalles promocionales, por nombrar algunos. Vamos a ir ya a entrar al tema. Está este ejemplo musical, ven en el recuadro y lo que van a escuchar son los raquitas Aini estando en un magama, tocando un guayno que se llama, o que nosotros
o que el grupo Laquitas Aini llamó el juramento para poder identificarlo, a propósito de una de las ponencias sobre la importancia o el título como parte ¿no? de la música. Un trío de percusión constituido por bombo, redoble o caja y unos platillos de choque, de golpe, ¿no? Habrá que indagar también sobre la influencia de las bandas militares en la música. Hay trabajos muy interesantes respecto a eso. Antiguamente en vez de platillo usaban un triángulo metálico, denominado chinisco también, o así nombrado por ellos, y en vez de campanilla, que es una campanilla metálica que utiliza el caporal para dar indicaciones o llamar la atención de los músicos, se utilizaba una matraca. Eso fueron también parte de los cambios que han vivido en la historia de estos grupos. Humagama es una comunidad aymara ubicada al interior de la quebrada de Tarapacá. Esto queda al frente de la quebrada de Roma que mencioné antes, donde se sitúa, digamos, el origen, donde algunos reconocen el origen del Laquita. Y entre los días 23 y 26 de julio de cada año celebra la fiesta de San Santiago, su santo patrono, por casi 3 centurias. Esta comunidad que se encuentra prácticamente deshabitada gran parte del año revive sus celebraciones, pues sus ex habitantes y descendientes de ellos retornan desde las ciudades en las que viven para reencontrarse con familiares y amigos, quienes además de celebrar sus ritos y ceremonias generan espacios de interacción social y recreativa. En este reencuentro la música de bandas de bronce y de laquitas asume un rol protagónico, en ausencia de energía eléctrica constante. Como se pueden dar cuenta, la música sucede en la fiesta en los lugares, digamos, en la plaza, en la iglesia, en la sede, y no en el escenario, no en el teatro, no en un lugar definido. Hay desplazamientos durante cada momento de la fiesta. El año 2007, y en un acto de fe, declarado así por ella, Clara Arenas, que está al centro de la foto ahí, en el lado izquierdo, ligada a las tradiciones andinas por su esposo, familia y amigos, ya que mejor nutre del pueblo, asume como alférez de la fiesta de San Santiago de Humagama del año 2008. Esto implicó para ella coordinar y trabajar los preparativos, además de conseguir los recursos para el desarrollo de la celebración, a la que acudieron más de 300 personas. En esa iniciativa y por el contacto de Rodolfo Santander, un estudiante de arquitectura que trabajaba en los procesos de reconstrucción de la iglesia de Humagama, producto del derrumbe ocurrido durante el terremoto del año 2005 y que conocía a los músicos de Laquitas Aini en La Serena, se produce la invitación para que ellos participen como banda de pueblo en la festividad patronal. Cuando los Laquitas Aini vamos a tocar a esta fiesta, llegamos de un momento bien complejo respecto de la organización social, puesto que después del terremoto del 2005, la necesidad de reconstrucción del pueblo, porque las casas antiguas de piedra y la iglesia también se vinieron abajo, produjo otra división dentro de la organización de sus habitantes o de sus descendientes. Producto que el gobierno de Chile ofreció una reconstrucción en casas de bloqueta, que era más rápida y más económica, y alguna parte del pueblo adhirió a esa idea, y por otro lado estaban los que querían que se reconstruyera con piedra, con las piedras canteadas que habían dado identidad al pueblo. Entonces se dividieron entre los cabezas de piedra, así dominados por ellos, y los cabezas de bloqueta. Ese conflicto no es menor. Hasta el día de hoy hay todavía distancias de familias, incluso que quedaron cruzadas por esa necesidad. Otra discusión en curso. Los Laquitas Aini, que surgen en la ciudad de La Serena en el año 2005, bajo el nombre de Comunidad Aini,
Es ideada y dirigida por Marcos Ape Toledo, un aymara descendiente nacido en Arica y avecindado en La Serena desde el año 1993. Marcos tocó en diversos grupos de laquitas en Arica durante su juventud y su intención en la conformación de un grupo en La Serena consideraba también la interpretación de otras músicas autóctonas, como Tateada, Sicuri de Campus y Talaca. Entre los integrantes de la Quita Jaime se encontraban al momento de la invitación a un magama 18 músicos, entre ellos varios profesores y estudiantes de música de la Universidad de La Serena. El vínculo musical en la ejecución del siku al modo andino fue aprendido previamente por algunos de estos integrantes desde la tradición misma, con experimentados ritmos músicos andinos en las ciudades cercanas a las comunidades originarias y comunicada y enseñada o compartida con los otros integrantes que no habían tenido ese contacto. La invitación que Clara Arena se extiende a la Quita Jaime implica para ellos el desarrollo de un trabajo de aprendizaje y montaje del repertorio tradicional propio del ceremonial católico andino, como alabanzas, cantos y saludos de buenos días, de despedida, de procesión, marchas militares, etc. Puesto que en los desempeños que ejercían en la ciudad de La Serena nunca fueron necesarios, porque nunca participamos en una fiesta patronal o de esas características. Para lograr esto fue necesario conjugar lo memorial y lo tecnológico en la configuración de los desempeños musicales y performáticos que los Laquitas Jaime desarrollaron en un magama del año 2008. Llamadas telefónicas a amigos laquitas de Arica, de Iquique, preguntando por tal o cual tema para saber cómo se tocaba, qué se cantaba, quién acompañaba en qué momento, cuándo tocar y cómo hacerlo, eran cuestiones que nosotros no conocíamos y que tuvimos que aprender, digamos, valiéndonos de todos los medios que nos fue posible. Sorpresa fue que al llegar a la comunidad de Magama, a muchas de las personas que tenían la responsabilidad de llevar la fiesta no les interesaba mucho la fiesta. Puesto que los laquitas que residen en Iquique, que son los que generalmente van a la fiesta, por algún motivo habían desestimado parte de ese repertorio. Entonces, en conversación con la abuelita Boni, por ejemplo, de Magama, ella nos contaba un día que hacían una gran cantidad de cantos y de tonos musicales que eran propios del ritual y que hace muchos años ya no se hacían. Y que nosotros, en este afán de aprender para retornar o hacer este retorno, digamos, a la tradición, habíamos sin querer, habíamos recuperado en la memoria de otros músicos de Arica sobre todo. Hay un ejemplo aquí de una de estas alabanzas que está grabada en situ y que la pueden reconocer como parte también del repertorio en general de la Iglesia Católica. Y por otro lado, en la parte no ceremonial católica aymara, sino que en la parte más festiva, que también es influencia de este retorno que hacen los habitantes desde la ciudad, donde ya traen también consigo otras prácticas musicales, era muy demandado el hecho de tocar cumbia. Varios motivos. Uno de ellos es que en la noche no hay alojamiento para 400 personas en el pueblo, entonces se pasa generalmente de largo hasta altas horas de la noche en la sede bailando y tomando alcohol. Y los músicos para esa faena, digamos, son fundamentales. Acá una de las cumbias.
cumbias rolaquitas como cumbias andinas. Otra discusión también grande respecto de aquella definición. En el intento de explicar las causas y efectos que producen en la tradición andina chilena la intervención de músicos venidos desde lugares no andinos, incorporamos la problemática de transhumancia, tradición, influencia y cambios, apreciando de esta manera cómo el medio ha propiciado la movilidad musical, citando el texto escrito por Lina Barrientos en la carátula del disco, abro comillas, por una parte produciendo y facilitando la diáspora y por otro disponiendo un camino para el retorno, un retorno renovado, tanto para la tradición cultural andina chilena en general, como para la tradición musical andina en lo particular. En síntesis, la cultura tiene multiformas, es dialécticamente dinámica, no estática, por lo cual la observación sobre la realidad conocida en las comunidades aymaras y aracameñas, empapadas de tradiciones andinas, y también en La Serena, en el trabajo junto a los laquitas Jaime, contribuye a comprender que hay pequeñas poblaciones o grupos socioculturales que conservan, cultivan, alimentan, nutren costumbres, patrones, modismos lingüísticos, elementos dancísticos, musicales, poéticos, etc., con muy pocas modificaciones, y otros que de acuerdo a su morfología, geografía y clima, mitos, cosmogonías, emociones, símbolos, signos y contactos con otros grupos culturales van produciendo cambios gracias a intervenciones individuales y o comunitarias. En el siguiente ejemplo hay un momento dentro de la fiesta de San Santiago que era muy importante para ellos y que había que tocar una música que solo se toca en esa ocasión. Y en la búsqueda de antecedentes encontramos una grabación de José Luis Gamboa, hizo un disco comercial vendido en las calles de Estados Unidos, donde estaba esta melodía. Y Rodomiro Huanca de Pucilimarca también tenía nociones, de hecho era él quien le había comunicado a José Luis Gamboa, ex integrante del grupo Arax Facha de Chile, y que se había llevado esta música, y gracias a eso pudimos reproducirla. Va a sonar en primera instancia la banda del 11 y después esta Rolaquita, porque es una música, es un momento que dura mucho rato. En este instante las personas de la comunidad se presentan ante los alferes entregando vegetales en forma simbólica, leña y otros alimentos y bebidas para la preparación de la comida comunitaria, que va a ser al otro día de la mañana. Por cuestiones de tiempo voy a avanzar. Disculpen. Para concluir, ¿de qué manera las raíces sonoras vocales instrumentales de las culturas indígenas arcaicas de América han permanecido intactas y han ido incorporándose, generando nuevos lenguajes, discursos estéticos y culturales musicales hasta nuestro siglo? En mi opinión, las culturas locales ancestrales representan, son raíces, pero sujetas a contactos, expansiones, lecturas, que dependiendo del grado de flexibilidad van desarrollándose, progresan. Si no progresan, por lo menos las culturas o los grupos culturales deberían cambiar. Valga la cita del compositor chileno Gustavo Becerra, que señaló en alguna conversación: no existen culturas aisladas, incontaminadas, solo en un laboratorio podían crearse. Muchas gracias.